El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. ¿Arrancamos con la columna del señor Di Biasi? ¿Cómo no? ¿Te parece bien? Vamos con el mismo tema, dale. La vamos a titular Luzu, Peña y los Cucas. Para mí lo del streaming, esto de caerle al streaming como medio de comunicación, en muchos casos es entre envidia y viejazo, ¿no? Lo dice alguien que arrancó en una redacción que escribía a máquina. Yo escribía en una Olivetti. Así que mirá si ha pasado tiempo y he pasado por diferentes periodos. Pero es un medio. Culpar al medio es culpar, qué sé yo, no sé, al poder judicial de querer armar un partido político. Ponele. El poder judicial no lo tiene la culpa. La tienen la culpa los tres tipos que están manejando la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es un vehículo. Después cómo lo usemos es el problema. Y quiénes los usan y cómo lo usan. Eso por un lado. Por otro lado, veo una indignación, porque esto es todo, ¿viste? Eso es una melange de sommelier de indignaciones. Entonces, cuando empiezan a hablar sobre la empresa como streaming, yo les tengo que avisar que como empresa, Luzu, en algunos casos, o en su gran mayoría, es un ejemplo para muchas otras empresas que pagan unos salarios de mierda. Y que en este caso, la gente está registrada y está bajo el convenio colectivo de los trabajadores de la televisión. Cosa que inclusive algunos canales de televisión no cumplen. Y que tienen una asistencia para el personal. Que haya sido una desprolijidad, esto de los despidos, para mí es una desprolijidad, es por no tener un equipo que enfrente una crisis de esta naturaleza. Porque nunca pensaron que lo iban a tener. Y eso no es un justificativo. Digo, vos tenés que tener un resorte para cuando pasan estas cosas, en medios tan expuestos. Y los que hablan de fake news también tiraron un montón. De hecho, hoy hay algunos portales que todavía siguen publicando que se bajaron empresas comerciales de la pauta del uso. Y que han repetido muchos periodistas esto, ¿no? Sí, y que no es así. Que son los que señalan. Claro, ayer a la tarde. Ahora, vos fijate, en el medio de esta historia, lo que muestra esta situación es la degradación del periodismo, que se indigna sobre lo que pasó, que gracias a Dios no se murió el papá de Messi, que en la previa hubo un periodista que difundió que el papá de Messi estaba enfermo, cuando la comunidad periodística deportiva sabe desde hace 2 o 3 meses que el papá de Messi está enfermo, y no lo sacó a la luz. Que me parece que no era el hecho en sí interesante hablar de la enfermedad del papá de Messi. Ahora, sí es importante si pasaba lo que habían anunciado y que por suerte no fue así. ¿Por qué? Y porque te hace todo un revuelo dentro de la selección. O sea, Messi en un eventual hecho de esta naturaleza, Messi deja la selección. Esto es un quilombo, ¿no? Bueno, pero por suerte no pasó. Pero hubo alguien que difundió esto. O sea, fue alguien que tiró un poquito la bomba. Y en definitiva, estamos hablando de un periodista que tampoco tiene muchas señales de Cuca, ¿eh? Y por eso el título de Luzu, Peña y los Cuca, porque hubo un personaje, yo digo personaje, no lo considero ningún colega, es lo único que me parece es que somos pelados los dos, que es Gasulla, que hizo un tuit, fue el primero, uno de los primeros en salir justamente hablando de esto, de los Cucas, que son los Cucas no tienen ganas de ver triunfar a la selección, porque un triunfo de la selección se supone que es un triunfo de este gobierno. Una pelotudez atómica, obviamente de una mentalidad que deben tener una enfermedad. Yo les aviso que vayan a hacerse un chequeo, muchachos, porque están enfermos de algo, de odio o no sé, pero están enfermos de algo. A mí no me mueve el odio contra los libertarios, me parece que están equivocados y en muchos casos que son una manga de imbéciles, pero no mucho más, ni me preocupa. Es más, viste que ayer hablábamos de Rochina, no sé cómo mierda se llama. La verdad, sinceramente, a mí debatir con esos tipos me importa 3 velines. Y no porque yo estoy por encima. Yo de moral no tengo nada, ni voy a dar clase de moral, ni mucho menos. Lo que sí digo es, ojo por lo que señalan, porque se indignan de este hecho, pero no se indignan de que no le den una silla de rueda a un discapacitado, pedazo de turros. No se indignan de que a un jubilado le peguen. Acá en esta misma radio, a mí, el entonces jefe de gabinete, Guillermo Franco, me negó que un policía le haya pegado a una jubilada. ¿Se acuerdan del famoso hecho? Filmado, ¿no? Sí, no. Y lo negaba el caradura. Son una manga de caradura, por no decir otro insulto, porque quiero contenerme. Pero además,
si yo me voy en el tiempo y más lejos, hubo un periodista que le hizo un reportaje al presidente Javier Milei y en el medio dijo, no, parémoslo, porque a ver si lo arreglamos, porque esto no, porque el tema judicial y toda la historia. O no lo recuerdan, o son tan jóvenes que no recuerdan que pasó eso. Y si querés me voy mucho más lejos. Y acá hubo una comunidad periodística que en el medio del asesinato de Santiago Maldonado hizo durante 3 meses dulce de leche con esa muerte. Había desde un pueblo que se parecían todos a Maldonado hasta que el tipo se había fugado y no sé dónde merda estaba viviendo. Entonces, muchachos, cuando señalan con el dedo, fíjense dónde. Primero, miren su currículum y miren su trayectoria. Los propios que están diciendo, y algunos también del otro lado del río, también están marcando esto. Porque también el streaming vino a minar un negocio que evidentemente los afecta, o nos afecta a todos. Y en esto nos cuesta entender que capaz que un medio nuevo se lleva toda la pauta publicitaria. Y nosotros nos quedamos mirando a ver cómo pasa y tenemos que andar buscando a ver quién financia tal o cual programa o tal o cual medio. Creo que también ahí hay un interés. Entonces tenemos varios actores. Los que cometieron el error, y es un error entre comillas grave porque estamos hablando del papá de Messi, la máxima estrella de este mundial. Pero también en el medio metemos la pata política. Y ahí es en donde enchastramos toda la historia. Y también está la cuestión económica, que muchos estamos mirando los propios intereses. Tratemos de ser un poquito más equilibrados, no metamos tanta ficha. Cada uno comete los errores, sabe hasta dónde comete los errores. Algunos son errores y otras son operaciones. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.